Buenas tardes, mis estimados hermanos. Siempre es un placer estar compartiendo con ustedes, a ver qué es lo que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Y mi oración es que el Señor hable a sus corazones, a mi corazón, a todas las personas que están viendo esta transmisión. Siempre es un placer estar con ustedes y el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Tito. Fíjese que no sé, yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Usted ha leído el libro de Tito? El libro es carta a Tito, ¿verdad? Es una carta que Pablo le hizo a Tito, básicamente para darle instrucciones e indicaciones a Tito de cómo liderar la iglesia en Creta. Entonces, no sé si usted, mi estimado hermano, ha leído la carta a Tito, porque yo sé que hay libros populares, cartas populares aquí en la Biblia, ¿verdad? Los evangelios, Hechos, la carta a Timoteo, ¿verdad? Que son bastante mencionadas en la iglesia, bastante los pastores, los predicadores enseñan bastante mensaje de estas cartas, pero la carta a Tito es raro escucharla. Es como, no sé, yo no recuerdo la última vez haber escuchado una prédica de un pastor o no sé, leído alguna enseñanza basado en la carta a Tito. Entonces, en mis devocionales yo empecé a leer la carta a Tito y me pareció interesante. Me parecieron interesantes algunas palabras, algunas cosas que menciona Pablo aquí en la carta a Tito. Entonces, eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ahora, el tema del mes. ¿Usted sabe cuál es el tema de mes? Estamos empezando prácticamente septiembre. Hoy es en el día que van a ver esta grabación, 6 de septiembre. Y el tema de este mes, ¿se lo sabe, mi estimado hermano? Yo le voy a decir aquí cuál es el tema de mes. Es hechos más que palabras. Ese es el tema que vamos a estar manejando todo este mes de septiembre. Hechos más que palabras. Entonces nos vamos a centrar en esta carta a Tito. Entonces vaya a su Biblia y váyase a carta a Tito, está después de segunda de Timoteo. ¿Y quién fue Tito? Tito fue un compañero de confianza de Pablo, fue un colaborador. Pablo le llama mi buen colaborador a Tito. Y Tito era un líder en aquel entonces de la iglesia primitiva. Era un gentil, no era judío, era gentil, y específicamente en la isla de Creta. ¿Dónde estaba Creta? Creta era una de las islas más grandes e importantes del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque Creta estaba ubicada como estaba ubicada estratégicamente, ¿verdad? Entonces era una isla grande por su ubicación, bien importante, y resulta que Creta era un punto donde se cruzaba entre Europa, Asia y el Oriente Próximo. Entonces era un punto estratégico para el comercio, era un punto estratégico para las rutas cuando navegaban. En aquel entonces Creta era una isla donde los barcos iban, descansaban, descargaban, volvían a cargar suministros, etcétera, etcétera. Entonces era un punto estratégico, era un punto de mucho comercio, muchas joyas, muchas cerámicas, vendían artesanías, oro, plata, bronce, había mucha actividad de pesca también, se vendía mucho el pescado. Entonces era una isla que movía mucho dinero, Creta. Entonces también otra característica de Creta, a mí siempre me gusta, ustedes saben, mis mensajes yo siempre los empiezo así como dando el contexto del lugar, ¿verdad? La isla de Creta era conocida, era famosa, pero por tener una mala reputación, en el sentido de que
las personas allí bebían mucho, ¿verdad? Eran borrachos, por así decirlo. Entonces la isla de Creta era conocida por esto, por tener habitantes borrachos. Imagínese usted, también la población de Creta era conocida como mentirosos, o sea, que si vos te metías con una persona de Creta, criada en Creta, cuidado, te podía hacer la mala jugada, ¿verdad?, en los negocios. Entonces, las personas de ahí se caracterizaban por ser mentirosas, también insolentes. Yo estaba mirando unos comentarios bíblicos y decían que eran glotones también, eran unos habitantes mucho a la glotonería, ¿verdad? El despilfarre de recursos. Entonces, Creta era conocida por eso, imagínese usted. También era conocida por ser gente estafadora, ¿verdad? Entonces era una reputación bastante difícil, mala, ¿verdad? Entonces imagínese usted a Tito en ese ambiente. Imagínese usted a Tito tratando de liderar una iglesia en este ambiente, en esta sociedad. No era fácil. Entonces, por eso es que Pablo viene y le escribe esta carta a Tito para darle consejos, indicaciones, ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comienza la carta a Tito? Fíjese que Pablo comienza presentándose como siervo de Dios, y Pablo dice que comienza esta carta como expresando que él desea que los elegidos, o sea, los seguidores de Cristo, conozcan la verdadera religión. Eso es lo que quiere, como empieza Pablo esta carta, que conozcan la verdadera religión. Y mire que la carta, mi estimado hermano, es corta, o sea, la carta es esta página, usted le da vuelta y media página, es cortita. Entonces uno la lee de una sola sentada, ¿me entiende? Pero claro, hay mucho que reflexionar y escudriñar aquí. Entonces yo, leyéndola y analizándola, yo me preguntaba, bueno, la verdadera religión. Entonces yo pude conseguir y subrayé frases de Pablo que dice que se enfoca mucho en las personas, que los líderes o los que conocemos a Cristo tienen que ser intachables, tiene que ser esposa de un solo esposo y viceversa, ¿verdad? Tenemos que rechazar el mundo, tenemos que buscar la paz, ser respetuosos, tenemos que buscar la humildad, la piedad, tenemos que tener dominio propio. Entonces, le estoy diciendo, todavía no he entrado a mi mensaje, pero esto es importante. Entonces, Pablo comienza diciendo que los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Y eso es seguir la verdadera religión, ¿verdad? Ser disciplinado, no ser violento, no ser borracho, ni iracundo, ni codicioso de ganancias malavidas, apegarse a la palabra fiel, que es esta, ¿verdad? Ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo. Imagínense todas estas características de la verdadera religión en una isla, Creta, ¿verdad?, que era conocida por hombres y mujeres mentirosos, borrachos, estafadores, glotones, insolentes, imagínense. Entonces me pareció eso interesante. Ok, vamos a empezar ya a mi mensaje para ir aterrizando, y el título de este mensaje yo le he puesto Una vida inútil. Ustedes lo pueden leer ahí, una vida inútil. ¿Por qué le puse así? Ya les voy a explicar por qué. Nos vamos a estar centrando en Tito capítulo 3, el versículo 14. Una vida inútil. Entonces yo estaba pensando, imagínese usted comprar una refrigeradora, ¿ok? Usted compra la refrigeradora y la refrigeradora trae un manual de indicaciones de cómo utilizarla, ¿de acuerdo? Imagínese usted
yendo a la tienda, comprando esta refrigeradora, llegando a su casa, se la mandan o usted la lleva. Llega a su casa, la refrigeradora, usted abre la caja, saca el manual, ¿ok? Saca el manual y se pone a leerlo. Se pone a leerlo, todas aquellas, ¿verdad? 40 páginas, que es raro que lo leamos, ¿verdad? Pero digamos que uno lo lee, ¿verdad? Usted terminando de leer ese manual de esa refrigeradora, lo deja ahí, vuelve a cerrar la caja y no usa la refri. Me explico, entonces la refrigeradora ahí es inútil porque no la estoy utilizando. Solo leí el manual, entendí lo que hace, entendí las especificaciones, pero no la estoy usando. Esa refrigeradora ahí es inútil. O si yo compro una computadora, lo mismo, está la caja de la computadora, ¿verdad? Y veo el manual, leo el manual, me aprendo el manual, sé el manual de la A y la Z, pero la computadora no la uso nunca, es inútil. Lo mismo con un celular, lo mismo con una estufa, lo mismo con un televisor. Compro el televisor, leo el manual, me lo sé, me lo aprendo, hasta me aprendo de memoria ciertos incisos y no lo uso. Hermano, esa televisión va a ser inútil porque no la voy a aprender, no la voy a usar. A ver si me van siguiendo. Una vida de nosotros, la vida de nosotros como cristianos y seguidores de Cristo, es inútil sin hechos. Siguiendo el tema de este mes, hechos más que palabras. Es decir, si un cristiano y un seguidor de Cristo se puede saber este libro, pero si no hay hechos respaldando ese conocimiento de Jesús, es como que si el cristiano fuera inútil. Y yo no quiero que me malinterpreten acá. O sea, lo que nos hace salvo a nosotros es la fe, sí, es creer en Cristo, es saber quién es Él, es creer en su crucifixión, en su resurrección, es que Él es Hijo de Dios, es creer, mediante la fe somos salvos, sí, pero atrás de esa fe tienen que haber hechos. No sé si me están siguiendo, eso es a lo que yo quiero ir. Entonces, leyendo Tito, capítulo 3, 14 dice: este es Pablo, dice, que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida una vida inútil. Yo estoy usando Nueva Versión Internacional, se los voy a volver a leer. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, a fin de que atiendan a lo que es realmente necesario y no lleven una vida una vida inútil. No me dio tiempo de leer otras versiones, no sé, esa palabra una vida inútil, no sé cómo está en la Reina Valera o en lenguaje actual. La Nueva Versión Internacional, esa es la traducción, y no lleven una vida inútil. Entonces, Pablo lo que está diciéndole aquí a Tito es: hey, tenés que enseñarle a esta iglesia a no llevar una vida inútil, sino que deben empeñarse a hacer buenas obras, a hacer buenas obras. Imagínense. Entonces, vamos a mis puntos. Punto número 1. Esforcémonos por esos hechos. Ese es mi punto el día de hoy, mi punto número 1. Esforcémonos por esos hechos. Yo sé que nos organizamos, nos levantamos tempranos, unos a las 4 de la mañana a buscar del Señor, a buscar su palabra, a orar, otros al mediodía,
otros al final del día, antes de acostarse a las 10 de la noche, hacen tiempo para leer y tener esa comunión con el Señor. Pero hermano, ¿y el tiempo para esos hechos? ¿Dónde están? ¿Y el tiempo para esas buenas obras? ¿Dónde están? ¿Verdad? Y yo estoy claro que las obras no nos acercan más al Señor o no nos hacen salvos, pero es parte de, son importantes, ¿verdad? Entonces, esforcémonos por esos hechos. ¿Cuáles hechos? Ayudar al prójimo, llamar a nuestros hermanos. ¿Cómo estás, hermano? Estoy orando por vos. Y yo me atrevería a decir que va más allá de solo orar por el hermano, sino que, bueno, estoy orando y en la oración, ¿será que yo puedo ser parte de la solución o del o de ayudarle a mi hermano con esa situación difícil en la que está? ¿Será que yo puedo hacer algo? Si yo estoy orando por mi hermano, Señor, provéele a su casa, ¿será que yo puedo proveerle? ¿Puedo llevarle una libra de arroz? Unos frijolitos, 50 lempiras de tortillas, no sé, ¿me entiende? Si yo estoy orando por la salud de mi hermano que está interno, preguntarme, ¿será que yo puedo darle una ofrenda? Hechos más que palabras. Cuando le decimos a un hermano, estoy orando por ti, hermano, la oración es poderosa, amén. Pero cuando le decimos eso a un hermano, ¿será que yo puedo ir más allá? Y estoy dispuesto a que el Señor me utilice. Se lo dejo ahí para su análisis, ¿verdad? Punto número 2. Es una frase y quiero que me ayude aquí el estudio a ponerlo, ¿cómo se llaman estas comillas? Creo yo. Yo tuve un viaje este fin de semana. Les voy a contar una historia. Yo tuve un viaje este fin de semana y estuve compartiendo con otra persona, con un hermano, y me dice el hermano, Joaquín, es que... y me dijo esto, y esta es la frase que yo quiero que esté en la pantalla y esté entre comillas. Voy a saber quién sos viéndote, no escuchándote. Ese es mi punto número 2, ¿verdad? Entre comillas. Repito, voy a saber quién sos viéndote, no escuchándote. Eso me dijo él. Y yo reflexionando, qué interesante. Qué interesante. O sea, yo voy a saber quién es una persona viéndolo. ¿Y viendo qué? Sus acciones, sus obras. Ahí es donde yo voy a saber quién es esa persona. Escuchándole, yo puedo decirle a usted, mi estimado hermano, maravillas aquí. Maravillas, que yo sirvo aquí, que yo sirvo allá, que yo soy una buena persona, que yo soy de amor, que yo solo tengo pensamientos buenos, que yo tengo un buen corazón, que yo sigo a Jesucristo, que yo me sé la Biblia, que yo, etcétera, etcétera. Esas son palabras. Yo puedo decirle todo eso a usted. Pero si no hay hechos que respalden esas palabras, no estoy en nada. Entonces, voy a conocer a una persona viéndola y me pareció súper interesante y fíjese que es verdad. Entonces, este punto número 2, voy a saber quién sos viéndote, no escuchándote. Acción, hermano, ¿verdad? Pablo aquí dice que aprendan los nuestros en Tito capítulo 3, el versículo 14 dice que aprendan los nuestros a empeñarse. Empeñarse quiere decir esforzarse, buscando esas oportunidades, esmerándose por eso. Entonces, a los nuestros a empeñarse en hacer
buenas obras. Y como lo termina ahí el versículo, y no lleven una vida inútil. Entonces, mi estimado hermano, la acción y hacer buenas obras es importante. Y conectándolo con el tema del mes, hechos más que palabras. Punto número 3, estoy malo en las matemáticas, imagínense. Punto número 3, por duro que suene, ¿verdad? Dios no quiere que llevemos una vida inútil. Dios no quiere que llevemos una vida inútil. Híjole, este Joaquín está usando palabras bien fuertes, ¿verdad? Pero es que es verdad. Dios no quiere que sus hijos lleven una vida inútil. ¿Y qué es llevar una vida inútil? Saberse esto y no aplicarlo. ¿Qué quiere que le diga? No sé si estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo conmigo, pero reflexionando eso, sí, el Señor no quiere que llevemos una vida inútil. Podemos sabernos esto, pero si no ponemos en práctica esto, en nada estamos, ¿verdad? Y vuelvo al principio. Pablo dice aquí, yo les recomiendo esta carta que la lean. Pablo dice ser intachable, santo, rechazando el mundo, buscando la paz, ser respetuoso. Ser respetuoso, hermano, un ejemplo, abrirle la puerta a alguien. Ser respetuoso, diciendo un gracias, diciendo por favor. Ser respetuoso, mientras me hablan, no estar aquí, ¿verdad?, en el celular. No ser violento, no ser borracho, no codiciar, ser hospitalario, ¿me entiende? Acciones, hechos más que palabras. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que nuestra vida no sea inútil, que seamos más accionarios, más que palabras, que hayan hechos. Esa es mi conclusión, ¿verdad? Permítame orar por ustedes, ¿verdad? Cerrar este tiempo y espero que el Señor haya hablado a su corazón. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día que nos has dado, por este mes que está comenzando, Señor. El tiempo pasa muy rápido, Padre, y a veces pasan los días y estamos como sin acciones, sin hechos, Señor, y ayúdanos a nosotros a comprender, a interiorizar, Padre, el tema de este mes, hechos más que palabras. Ayúdanos a nosotros a tener hechos, a tener acciones, manos a la obra, Señor, más que palabras. Ayúdanos a comprender eso, Padre Celestial. Ayúdanos a ser cristianos realmente útiles, Señor, para tu reino. Ayúdanos a esforzarnos por esos hechos, a identificar lo que realmente es importante, necesario. Ayúdanos, Padre, a no solo hablar, sino que también a que esas palabras vayan respaldadas con acciones y con hechos, Señor. Ayúdanos a esto, Padre Celestial. Ayúdanos a llevar esa verdadera religión que Pablo aquí, cuando le estaba escribiendo a Tito, comentaba, Señor. Guíanos, Señor, ve delante de nosotros, y gracias por este tiempo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.